vamos a desarrollar la unidad 3. La unidad 3. ¿Listo? La unidad 3. Entonces, para desarrollar la unidad 3. Entonces, recordemos que lo que vamos a hacer nosotros aquí, voy a compartir, vamos a darle acá. Lo que tenemos que hacer es ir a la herramienta, recordemos, ir a la herramienta, ir al módulo y descargar. Yo quiero hacerles una aclaración porque ustedes tienen este fin de semana que van a poder adelantar. El módulo 4, o sea, el módulo 3, ustedes van a ir al módulo 3, van a ver el módulo 3, van a mirar las herramientas del módulo 3 y tienen este elemento que se llama taller herramientas ofimáticas, que es el que van a descargar, lo van a modificar y es el que me van a enviar. ¿Listo? Eso es lo que siempre hemos realizado. Y tenemos otro ejercicio que es el del módulo 4, que quiero dejar así bien súper claro, que del módulo 4 no hay que descargar nada. No hay que descargar nada. Dice, bueno, qué pena ahí, crea una presentación en blanco donde desarrolles 3 diapositivas explicando las nuevas herramientas de Office 365, Excel, Word, PowerPoint. Quería decir que es una diapositiva por cada uno, Excel, Word, PowerPoint. En la presentación se debe utilizar las herramientas de transición y animación. Eso es lo que ustedes tienen que hacer para la evaluación de la unidad número 4. ¿Listo? Entonces, si ustedes van a desarrollar eso este fin de semana, con gusto háganlo para que el lunes ya estemos. O sea, ahí lo único que vamos a ver nosotros el lunes en nuestra recuperación es ¿el módulo qué? Pues PowerPoint. ¿Listo? Entonces es para que ustedes estén pendientes de ese desarrollo de esas actividades. ¿Listos? Vale. Entonces, nosotros hemos descargado ese módulo, el módulo 4, y nos aparece un elemento que es como si fuera una plantilla. Yo tengo acá los dos ejercicios. Entonces, a nosotros nos aparece así, que es un elemento. Nos están facilitando la parte de que tenemos que editar esas partes y esos documentos. Nada. Y al final lo que nosotros perdón, al final lo que nosotros debemos obtener es un elemento de este tipo, donde nosotros podemos modificar la fecha, donde podemos escribir un nombre, donde podemos colocar diferentes elementos, ¿sí? Y o podemos hacer diferentes selecciones, como si fuera una plantilla. Entonces, lo que nosotros vamos a tener en este ejercicio es esta parte. Y aquí en esta parte, lo que nosotros vamos a mirar es cómo podemos generar o hacer que este documento que tenemos enfrente se nos convierta en una plantilla o un formulario. Ahora sí vamos a hablar de un formulario. Entonces, es crear un formulario. Entonces, ya hicimos la primera parte, que era la de correspondencia, que era pues generar Ahora vamos a utilizar un elemento que es correspondencia. Perdón, formulario. Y con el formulario vamos a utilizar unos elementos que están en la pestaña de programación. Recordemos que tenemos que tener archivo, opciones y en la personalización en la personalización de opción de cinta tenemos que tener activo la de programador para poder hacer los elementos. ¿Por qué vamos a utilizar la de programación? Porque en los elementos de programación, lo que nosotros vamos a tener en cuenta, o lo que vamos a mirar en esa programación, es que podamos generar algunos elementos como lo son botones o medios de diseño, módulos de diseño. ¿Listo? Es más que todo estos controles. Entonces nosotros tenemos diferentes elementos o controles que vamos a ingresar. Entonces vamos a mirar alguno de ellos. Por ejemplo, aquí en la fecha. Entonces nos dice que en la fecha nosotros tenemos que utilizar un elemento de fecha. Entonces vamos a colocar este que dice control. ¿Sí? Ojo porque cuando nosotros estamos mirando, estamos editando, lo podemos poner en modo diseño, que nos permita mirar el diseño, o sea, que nos permita editar el diseño, o quitarle la aplicación de modo diseño, pues, para que lo tengamos. Cuando tenemos modo diseño es cuando nosotros podemos colocar diferentes. Haga clic, entonces yo puedo cambiar este elemento, que como lo estoy diseñando, y entonces le puedo decir, así nomás, escriba una fecha, no, escriba la fecha. Una fecha no, escriba la fecha. Me quedo en mayúsculas. No, escriba la fecha.
Ay, pero todavía. Perdón, perdón. La fecha, nada. Vamos a borrar acá. Perdón, Corres. Ay, perdón. dime. Es que en las opciones de Word yo no tengo la de programación. ¿Tienes alguna que se llama desarrollador? No, dice general, mostrar revisión, guardar idioma, avances, personalizar, cinta de opciones, barra de herramientas de acceso rápido, complementos y centro de A ver, estamos en Word y tú dices archivo, ojo, archivo, sí, y archivo, ahí me salen las opciones de Word, opciones y le das personalizar cinta de opciones. personalizar, sí, ya. Y activas la de programador Mm, o desarrollador, a alguno le sale, pero más que todo es programador. Y le das a aceptar. programa. Am, no, no está. O Eh, desarrollar, desarrollador. dibujar, no. Si quieres me puedes compartir. Pero me dices que no puedes compartir pantalla. No, no, es que estoy desde el celular, entonces no. Y si bueno, a no ser de que me compartas o actives la cámara pero me muestre la pantalla del computador. Y me parece Sí. extraño. Activas, algo así. Listo. No tienes que bajar una gotica más. No las vemos, no las vemos. Entonces, mira hacia el lado derecho, hacia el lado Sí, derecho de la pantalla, no en las partes eso. Baja, no, acércala más y hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Ay, oye, ¿verdad? No tienes programador. no, no lo tengo. Sí, tú tienes desarrollador. Tú tienes la Ah, pestaña desarrollador. Esa es. ese lo voy a aceptar. No, pues sí, sí, porque ya está aplicado. Y es excelente pregunta porque entonces para las personas que están manejando, entonces ya, si quieres, después dejar de compartir. Listo, para las personas que no les aparece programador, les debe aparecer desarrollador y te deben aparecer las mismas. Mira a ver si te aparecen las mismas. Sí, señor, me parece desarrollador ya. Listo, súper. Vale, listo. Las, Entonces en ese desarrollador, entonces aparece la fecha. Como lo estoy viendo en modo diseño, entonces lo veo de esta forma. Cuando le quito el modo diseño, entonces ya me aparece un cuadro donde cuando me ubique ahí en ese elemento y le dé clic en el de despliegue, me va a aparecer la fecha. ¿Sí? Ahí tengo un errorcito, por acá me salió este errorcito. Listo. Ahí ya lo tengo. Entonces, aquí tengo que editar, porque es acá que sí eh, iba la fecha. Listo. Entonces, démonos cuenta que cuando yo estoy fuera del me aparece fecha. Escriba la fecha correspondiente. Y me aparece como en azul que cuando yo le doy clic ahí en el botoncito, me aparece el botoncito de despliegue para yo poder tener los diferentes elementos. ¿Vale? Resulta y sucede que nosotros tenemos también aquí, en la siguiente, vamos a colocar unos cuadros de texto. Entonces, ojo con esto. Hay uno que se llama control de texto enriquecido y otro control de texto sin formato. ¿Qué pasa? Que cuando yo voy a colocar, por ejemplo, tengo un cuadro, que ahí en ese cuadro yo solo quiero que en ese cuadro me aparezca. Entonces le voy a dar aquí sin formato. Ojo, hasta ahí sin formato. ¿Sí? Nombre ahí sin formato. ¿Qué pasa? Que cuando yo le voy a dar clic ahí, entonces su nombre, escriba su nombre. Listo. Entonces yo escribí así. Cuando yo doy clic ahí, obviamente él me va a dejar, me tengo que borrar lo que está escrito y yo tengo que borrar y tengo que copiar mi nombre. La diferencia de ese enriquecido con el de sin formato es que cuando yo esté escribiendo el nombre, permítame, ay, ¿ahora qué?
A ver si me borro. Listo. Cuando nosotros leímos el escribir el nombre, él lo va a colocar sin ningún tipo de formato, pero el formato tradicional, entonces nos va a servir porque no le vamos a poder cambiar o modificar algunos elementos. Entonces le vamos a dar modo diseño, tal, entonces ahí lo tenemos. ¿Listo? Entonces yo puedo colocar ahí el nombre. ¿Listo? Y en algunas partes cuando yo estoy escribiendo, miren, cuando yo estoy escribiendo, voy a darle clic ahí y no me va a permitir dar Enter. Miren, yo estoy tratando de darle Enter. Cuando estoy en el modo diseño y le doy Enter, quiere decir que él no me va a dejar colocar elementos con Enter. ¿Sí me explico? No me va a, o sea, solo me va a caber lo que yo pueda aplicar ahí en el formato, no más. Solo lo que me quepa ahí pero no me va a permitir hacer Enter. A diferencia, me voy a adelantar que si yo tengo aquí en observaciones y le doy el enriquecido, en el enriquecido sí me permite hacer Enter, ¿vale? Entonces, aquí tengo el de observaciones, puedo tener Enter porque puedo tener diferentes observaciones, pero en el nombre no. Entonces, en el nombre utilizo este, que es el de sin formato, y en el de objetivo acá abajo voy a colocar el de formato el de texto enriquecido para que me permita editar y colocar elementos. ¿Listo? Entonces ahí yo voy a tener ese elemento, entonces vamos a utilizar ese ejercicio así. ¿Listo? Cuando yo ya le doy quitar diseño, entonces pues ahí yo voy a escribir y obviamente voy a quitar la palabra. ¿Listo? Vale. Entonces quiere decir que en el de apellidos yo voy a poder colocar lo mismo, sin formato. Y entonces acá le vamos a colocar escriba su nombre. Su apellido, perdón. ¿Listo? Entonces tenemos esos diferentes formatos y vamos a colocar los formatos. Recordemos que cuando seleccionamos la edad, lo mismo, pues la edad es un documento de números, entonces edad. Y sería lo mismo, escriba tu edad. Listo. Bueno, entonces aquí vamos a cambiar una cosita porque en el de género, sí vamos a tener un elemento de selección. Vamos a tener elementos de selección. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros tenemos elementos de selección, entonces vamos a tener que utilizar y modificar esos elementos. Entonces, esperen acá un momentico. Entonces le vamos a dar acá en propiedades, ¿cierto? En propiedades y en el género vamos a tener aquí, bueno, el título tal, en el género vamos a tener los diferentes elementos donde yo le voy a colocar agregar. Y entonces, nombre para mostrar, entonces, masculino. Digamos, bueno, masculino, podemos colocarlo, digamos, en mayúscula para que masculino. ¿Listo? Le vamos a dar aceptar. Y vamos a darle nuevamente agregar y le vamos a colocar femenino. ¿Sí? Hasta ahí. Si quieren colocar de pronto, entonces, pues puedes agregar y colocar otro. Y hasta ahí dejar. Y yo le voy a dar aceptar. Listo, le vamos a dar aceptar. Quiere decir que aquí en el documento, en el elemento, hay un elemento de despliegue donde me dice escoja masculino o femenino. Elige el elemento. Y me aparecen los diferentes. Entonces acordemos que colocamos el botón, este botón, de lista de despliegue. Cuando aceptamos el botón, miramos acá donde dice propiedades, miramos las propiedades y agregamos los elementos que se van o que van a ir correspondiendo a el género. ¿Listo? Aceptar. Texto, teléfono, entonces tengo un texto acá, entonces escriba, perdón, tu teléfono. Listo. Enter. Listo. Ahora, vamos a utilizar y vamos a hacer un ejercicio. Acá vamos a corregir porque entonces, teléfono. Aquí en grupo sanguíneo, vamos a ver que nosotros en nuestra herramienta final, que es esta, tenemos diferentes, A positiva, negativo, B.
¿cierto? Tenemos diferentes elementos de selección y vamos a utilizar un elemento que se llaman los botoncitos o la opción botón le llaman, pero pues es el botón de opciones. Botón de opciones es este. Opción botón es en inglés, entonces control. Entonces, cuando nosotros tenemos ese elemento, nosotros vamos a darle clic y tenemos opción botón, ¿cierto? Tenemos los diferente opción que nosotros podemos aquí modificar. Bueno, ahí vamos a mirar una cosa de las propiedades. Vamos a mirar una cosa de las propiedades que tenemos nosotros. Bueno, aquí no me metí por equivocación al Visual Basic. Podemos modificar el tamaño. Ay, perdón. Perdón. Sí, opción botón, aquí y listo. Lo colocamos ahí. ¿Listo? Epa. Cuando nosotros estamos en las propiedades, nosotros tenemos unos diferentes elementos que podemos colocar ahí, ¿cierto? Ojo, el caption es donde les aparece a ustedes el nombre. Ustedes le pueden, por ejemplo, acá, entonces es A positivo. A positivo. Enter. Entonces ustedes lo pueden cambiar directamente ahí desde las opciones, modificarle un poquitito el tamaño, ¿cierto? Y aquí control C, entonces control B, control B, control B, control B, control B, control B. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es, aquí lo que nosotros vamos a hacer. Esperen, porque es que no sé por qué no me está dando modificar aquel. No. Bueno, perfecto. Entonces, cuando yo puedo acá, puedo ir al objeto, decir el objeto y modificar. ¿Listo? Entonces, ya aquí yo le escribo o A negativo. ¿Listo? Voy al siguiente, le doy acá, le doy al objeto, le voy a dar modificar y entonces es B positivo. Entonces suprimo B positivo. Voy a este y modifico objeto, modificar y ese es B negativo. Es decir, me tocaría borrarlo, B negativo. ¿Cierto? Y en el último, pues ahí hay más, ¿no? Ahí debería haber más, control C, pues control V, control V. Entonces colocar, modificar, este es O positivo, objeto, modificar, pasó, objeto, modificar, modo diseño, perdón, objeto, modificar, entonces, O negativo, ¿listo? Recuerden que también pueden mirar las propiedades y entonces allá donde dice A positivo, donde dice caption, entonces nosotros podemos cambiar el nombre y entonces colocar otro. Enter. No me sale la palabra otro, ¿por qué? Por el tamaño, entonces lo agrando acá y tengo mis opciones. Miren lo que lo que vamos a tener nosotros cuando tenemos estas opciones. Cuando tenemos nosotros, aquí estamos en modo edición. Cuando tenemos alguna de las opciones y damos clic en alguna de ellas, borra la que está seleccionada y nos va a seleccionar alguna. Podemos colocar esto más grandecito acá para que se puedan ver. Entonces, miren cómo yo tengo las diferentes opciones que al yo seleccionar, me va a deseleccionar alguna otra. ¿Sí? Entonces, hasta ahí estamos súper. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Vamos bien? Listo. Sí, profe, una Acá, pregunta. señor. ¿No? A ver, esta opción
me genera solamente una opción, tomar de este grupo sanguíneo, ¿sí? Si yo quisiera, digamos, horizontalmente colocar solamente los grupos sanguíneos y después el RH, ¿cómo hago para que, digamos, al escoger un grupo sanguíneo y colocarle después el RH, no me genere el conflicto de los dos? Sí, ¿Me señor. hago entender? Ya, de hecho ya lo voy a explicar, por si quiere me adelanto una gotica. Lo que pasa es que nosotros vamos a modo edición, le voy a contestar. Cuando nosotros estamos en en el ejercicio de modo edición, ¿cierto? Aquí en la edición y tenemos las propiedades, nosotros tenemos un elemento que se llama group name, o sea, nombre del grupo. Cuando queremos que esta selección, como esta selección no tiene ningún nombre, entonces me está afectando todo lo que no tenga ningún nombre. Pero cuando yo quiero hacerle grupo, entonces usted puede ponerle grupo sanguíneo, que sean los A, B o C o O. Y en el otro le coloca tipo positivo o negativo. Entonces quedan de diferente grupo para que usted pueda seleccionar diferentes valores. Me explico. Resulta y sucede que a este, no sé. Es que lo voy a hacer es más adelante, entonces si me permites, vamos a hacerlo de una vez. Aquí dice, padece alguna alergia y yo tengo que colocar botones que diga si sí o si no, ¿cierto? Aquí me dice que tengo que colocar dos botones. Póngale cuidado a lo que va a pasar. Te voy a colocar un botón que si yo cambio acá, le digo objeto, entonces yo le digo, la respuesta aquí va a ser, ¿padece de alguna alergia? Sí. Esa va a ser la primera opción, ¿cierto? Póngame cuidado porque le voy a contestar su respuesta. Y en la siguiente le coloco otro botón donde me dice, bueno, ponle aquí, quieto, quieto, quieto. Aquí, en objeto, modificar, entonces le vamos a colocar no, no. ¿Listo? Entonces yo coloqué dos opciones, sí o no. ¿Listo? Coloqué dos opciones. ¿Qué pasa? Que cuando yo salgo de modo edición y estoy en mi tabla, miren lo que va a pasar acá. Yo primo sí y mire que me afectó el grupo sanguíneo. ¿Sí ven? Si le coloco acá arriba, me quita lo positivo. Y no. Entonces, ahí es donde yo voy a contestar su pregunta. Pues cuando yo quiero que estos elementos sean diferentes, entonces lo coloco en modo edición y en modo edición, en sus propiedades, le voy a colocar, perdón, porque es que me aparecen esas propiedades. Ay, ay, ay. Y ahora sí, en el grupo le voy a colocar aquí que el grupo sea alergia, alergia. O sea que corresponde al grupo alergia. ¿Listo? Voy a decirle a eso, le voy a decir eso, le voy a decir eso al sistema. Esperen un momentico ahí, acá. Entonces, póngame la atención que como no corresponde a alergia, cuando yo lo selecciono, no me afecta ese. El sí me está afectando porque el sigue todavía no le he colocado. Entonces, recordemos, modo edición, selecciono el valor, me voy a las propiedades y le coloco que el grupo que sea alergia. Alergia. Entonces, ahora yo tengo un grupo que se llama alergia, que son estos dos, que es sí y no. Entonces lo quito y miren, sí y no me afecta, pero va a quedar diferente al grupo sanguíneo. Al grupo sanguíneo, digamos, no le coloqué, pero pues le puedo colocar sanguíneo. Entonces lo que usted me decía era el grupo, puede ser el grupo en las A y el positivo de esto puede ser las B para no afectar y que no me afecte los dos valores. ¿Sí contesté? Correcto, doctor. Correcto, Súper. profe. Sí, Entonces, muy bien. Sí, sí, eso ya es lo que entendí. nosotros. Y es perfecto. Miren, ahí me quedó perfecta la explicación, me queda mejor así. Entonces, aquí en el grupo sanguíneo me dice que si padezco alguna alergia, entonces que cuando sea así, entonces tengo que colocar aquí es enriquecido. Entonces, uno grande. Entonces, si la respuesta es sí, indique cuál. Entonces, súper. Entonces, ahí estamos haciéndole, modo diseño, le quitamos el modo diseño y ya. Vamos a darle acá. Entonces, mire, ahí vamos teniendo. Entonces, súper. Ya vamos a saber que no nos va a afectar que si cambiamos el grupo sanguíneo, porque el de Paesco tiene un grupo, un subgrupo que se llama alergia. O así le coloqué yo, no, se le van a colocar dependiendo de lo que ustedes necesiten. ¿Listo? Ahora, cuando nosotros vamos a mirar este,
que es el de marque con una X los problemas de salud, ¿sí o no? Los problemas de salud, entonces voy a tener diferentes. Aquí sí no voy a tener ninguna afectación porque lo único que me dice en el sistema es que yo puedo colocar varios. Entonces, yo voy a ir acá a los botones y me aparece este botoncito que tiene un chulito, ¿sí? Que es un botoncito, entonces yo también le puedo colocar clic, perdón, ay, no estoy en modo edición, entonces puedo coger el botoncito y ahí dentro de lo, entonces, diabetes, creo que esos son los valores. Sí, listo, entonces cuando yo seleccione alguna X, aquí me lo coloco con una X, eso puede ser con otros valores, ¿listo? Entonces, por ejemplo, presión arterial. Entonces, en la siguiente, nuevamente coloco aquí este botoncito y escribo decir presión arterial. Enter. Entonces, miren que acá hay diferentes formas de cómo hacerlo. Modo diseño, le quito el modo diseño. Ah, no, pues esta no es la que yo estaba utilizando. Suprimir es esta. Ahora sí. Check button. ¿Listo? Entonces, puedo colocar y dejar esta, o tengo la de check button con. En la anterior coloqué la que no era, que era esta, que es el cuadrito. Solo coloqué el cuadrito. Entonces me retracto que esa de diabetes no es. Suprimo, sino vamos a utilizar la que aparece aquí arriba, que se llama, en el cuadrito que se llama esta. Activador, entonces la casilla, el check button. Recordamos que pues le damos clic, objeto, modificar, y entonces ahora sí. Entonces, ¿cuál era? Presión arterial. Arterial. ¿Listo? Uy, ¿qué hice? Ey. Me quiso funcionar entonces. ¿De qué hoy? Presión arterial. Listo. Entonces vamos a colocar otra. Podemos colocarla más abajo. Entonces están checklists. Modificar. Listo. Y entonces acá, diabetes. Listo. Démoslo así. Ahí ya están dos. Entonces estas ustedes sí pueden, cuando no están en modo edición, entonces ustedes pueden seleccionar una o las dos. Entonces quedan seleccionadas. Eso no tiene ninguna implicación de tener varias aplicaciones porque es cuando son varias respuestas. Recordemos que en el documento que nosotros tenemos varias. Sí, ¿Cuáles? Y entonces en cuáles vamos a dejar un botón de diálogo. Listo. Entonces, cuando nosotros, aquí yo creo que nosotros ya, el de nosotros, miremos el de nosotros, ya hemos terminado porque ya hicimos los documentos, los hojas de texto y hemos realizado una ficha. ¿Listo? ¿Listo? Nosotros hemos realizado una fecha y hemos colocado unas, ya no se les olvide guardar. Entonces resulta y sucede que cuando nosotros estamos en ese elemento, cuando nosotros estamos en ese ejercicio, ¿listo? Acá, bueno, aquí por lo que tengo seleccionado, tenemos las disposiciones, los dibujos y cualquier otro elemento. ¿Listo? Entonces, aquí el ejercicio nos dice a nosotros que por favor hay que tener en cuenta que tenemos que colocar una restricción.
Entonces, ¿en qué sentido vamos a colocarle una restricción? Pues obviamente que la gente no vaya a hacer lo que nosotros hicimos y modifíquenos eso. Entonces, nosotros le vamos a decir qué o cuál de las restricciones son las que yo quiero colocar. Restricciones de formato, limitar el formato a la selección del estilo. Listo. Solo quiero que me... Y tengo la siguiente que me dice restricción en la edición. Permite solo este tipo en modo edición. Entonces yo le doy seleccionar. Entonces le digo que todos, para que solo lo que me permita hacer es sin cambios. Marcar de revisión, comentarios, ¿sí? Y yo le digo sí, aplicar restricción, protección. Él me va a pedir un valor. Voy a colocarle 1, 2, 3, 4 para hacer el ejercicio. 1, 2, 3, 4. ¿Listo? Traten de hacer el mismo. Bueno, no importa porque abandonó. Listo. Entonces yo le digo aceptar. Quiere decir que cuando yo tengo este elemento, no voy a poder hacer modo edición. Lo único que puedo hacer es escribir. Entonces démonos cuenta que aquí yo en este, mire, no puedo colocar el enter. En este no puedo colocar el enter. Pero en el de objetivos sí puedo colocar diferentes enter. Mire, ¿cierto? Tengo los diferentes elementos para yo poder escribir y hacer un cuadro. Cuando yo voy acá, solo puedo seleccionar sí o no y los diferentes elementos que yo tengo de selección. Entonces me va a permitir que yo no puedo modificar el documento. Mire, acá no me permite modificar el documento. Entonces quiere decir que yo tengo una... Que para yo volver otra vez y decirle no, si ya encontrar el siguiente, no, mostrar, suspender la protección. ¿Qué tengo que hacer? 1, 2, 3, 4. Y le doy a aceptar. Entonces en este momento yo tengo una planilla, la cual genere una plantilla que solo lo único que me va a permitir es hacer edición de los elementos que se puedan editar. ¿Listos? Entonces, aquí hemos terminado la edición de nuestro módulo o trabajo de módulo 3. Ve, me rindió. Estuvo como rápido. Entonces, aquí me permito pues decirles a ustedes que si tienen alguna pregunta, queja, reclamo, sugerencia, felicitación. ¿Nada? Listo. ¿Ven? Eso es sencillamente lo que nosotros trabajamos en el Word. ¿Por qué trabajamos sencillamente esos ejercicios de Word? Porque son